Nos acompaña Ali Daniels, él es director de la ONG Acceso a la Justicia, además de profesor universitario, abogado constitucionalista. Y hay varios temas que están, por decirlo de esta forma, en la agenda. Yo diría, Ali, y gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta primera emisión de Noticiero de Televen, que uno de los temas de mayor jerarquía es el reciente informe que presentó la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, que sigue generando y reverberando y provocando múltiples comentarios, a favor o en contra. Un poquito para recapitular los hechos, tu impresión general sobre lo que fue el informe y lo que puede pasar de ahora en adelante. Sí, bueno, Carlos, agradezco mucho tu invitación y efectivamente este informe es un informe histórico, es un informe que demuestra para mí lo más importante de este informe es que la gravedad de lo que pasa en Venezuela trasciende las fronteras ideológicas. Es decir, ya no importa si tú eres de derecha o izquierda, lo que pasa aquí es tan grave, las violaciones son de tal magnitud que una persona con valores mínimos, con valores morales, tiene que denunciarlo. Y para mí eso es lo más trascendente, porque se está pensando mucho en las lealtades ideológicas y ya no es momento de lealtades ideológicas, es un momento de denunciar que en Venezuela existen patrones de violaciones sistemáticas de derechos humanos que van más allá de un incidente aislado. Se dividen las opiniones en los dos sectores que están en conflicto, en contradicción permanente, que es el gobierno y la oposición. En la oposición hay quienes ponderan y destacan pues, el informe, así como lo haces tú en este caso como abogado, pero hay unos radicales que están en contra y dicen que esto no suma más, sino simplemente la denuncia, y algunos que plantean, bueno, de aquí a la Corte Penal Internacional, que es bueno hablar de cuál es el mecanismo. Sí. De parte del gobierno, al principio estaba bajo expectativa. Cuando se conoce el informe el viernes de la semana pasada, bueno, explota la ira del gobierno y se refleja en palabras del canciller y del propio Maduro, ¿no? En este sentido dicen que está lleno de mentiras y falsedades. Sí, efectivamente. Cuando no es fácil entender o darle lectura e interpretación particular a ese informe. Exactamente. En un país que se intenta presentar como polarizado, efectivamente se divide en este tipo de opiniones. Pero lo primero que tenemos que decir es que la señora Bachelet no vino aquí con un mandato de desconocer o reconocer el gobierno. Su mandato es el mandato de protección de los derechos humanos. Ella vino aquí porque el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas le pidió que hiciera un informe sobre el país. Entonces, ese informe lo tiene que hacer sobre derechos humanos, no sobre un gobierno legítimo o un gobierno no legítimo. Adicionalmente, eso es otra instancia. Sí, eso es otro nivel. Adicionalmente a eso, el tema está en que la señora Bachelet además tiene digamos, una exposición mediática mucho mayor que el anterior comisionado y por eso, además de que vino para el país, el informe ha tenido más repercusión. Sí, sí. Entonces, eso es lo que también le generó al gobierno una cierta expectativa de que como justamente esta señora viene de la izquierda chilena, pues podía ser un informe un poquito más complaciente. Pero por eso empecé como te señalé, es decir, estamos a un nivel tal de violaciones de derechos humanos que si la persona tiene unos valores mínimos, tú tienes que llegar a la misma conclusión que llegó, por ejemplo, Ban Ki-moon, que en el año 2016, en agosto del año 2016, ya dijo que había una crisis humanitaria. Y nadie está señalando a Ban Ki-moon de que es un vendido al imperio o es un político con tendencias hacia una u otra manera de pensar. Entonces, yo lo digo esto porque el hecho de que se le haya criticado tanto derecha e izquierda, te está diciendo que justamente no se comprende cuál es la razón de su visita al país. Su visita al país, como digo, era establecer los parámetros del cumplimiento o no de los derechos humanos. Y lamentablemente, porque a mí eso no me alegra, sí, lo que descubrió es la verdad. La realidad es que en Venezuela, tristemente, se tortura, hay ejecuciones extrajudiciales y los organismos de represión del Estado se comportan de una manera contraria al Estado de Derecho y además existe una situación humanitaria que también es inocultable. Entonces, ella no está diciendo nada que cualquiera que viva en este país no vive y no reconozca diariamente. Ahora, eso repercute porque no solamente a lo nacional en el debate político, Ali, sino también en lo internacional ha habido pronunciamientos de gobiernos, incluso de presidentes como el de Colombia y de otro país de América. Creo que Piñera también en este sentido se pronunció, de sí, Chile y otros factores internacionales decía que están pidiendo, bueno, que este informe vaya a la Corte Penal Internacional. ¿Cuál sería el mecanismo para que vaya a la Corte Penal Internacional? ¿Y qué significa que tú entregues en la Corte Penal Internacional el informe sobre derechos humanos sobre Venezuela? Sí, bueno, efectivamente hay que distinguir que en el derecho penal internacional es una rama
diferente al derecho de los derechos humanos, porque el derecho de los derechos humanos lo que busca es la responsabilidad del Estado, no de personas. Y aquí, en el caso de la Corte Penal, lo que busca es la responsabilidad individual. De hecho, hoy justamente tenemos la noticia de que un dirigente político de Congo ha sido condenado por la Corte Penal Internacional. Y con esto quiero decir es que justamente los hechos se tienen que circunscribir en la responsabilidad de un individuo, una persona con nombre y apellido. Y en ese sentido, el informe sirve no para establecer esas responsabilidades individuales, sino para establecer las políticas de Estado. O sea, cuando tú dices que en Venezuela hay tortura, que en Venezuela hay ejecuciones extrajudiciales y hay un número que es significativamente, un número significativamente muy grande, tú estás diciendo aquí hay un patrón. Y eso es el aporte del informe de la Bachelet para la Corte Penal Internacional. El señalamiento de que existen patrones de ejecuciones extrajudiciales, de tortura, de detenciones arbitrarias, etcétera, etcétera. Entonces, ese patrón es el aporte a la Corte Penal. ¿Quién tiene que llevarlo? Y perdón, Ali. Sí. O sea, ¿es la alta comisionada o es la iniciativa de un grupo de países o de un grupo de gobierno? Bueno, el anterior comisionado hizo 2 informes. El segundo, por ejemplo, se remitió como anexo a la remisión del caso que hicieron esos 6 países a la Corte Penal. Okay. De manera que no necesariamente tiene que ser la propia alta comisionada, sino que puede ser cualquier otro organismo internacional o un Estado el que remita ese informe. Es lo más probable que vaya a ocurrir. Es lo más probable que ocurra. Ahora, si por ejemplo los presidentes, digamos, que mencioné, Iván Duque de Colombia o Sebastián Piñera o cualquier otro presidente de la América Latina, Brasil, se me ocurre mencionar, por ejemplo, llevan el informe. Ellos pueden tomar para sí, presentar o agregar o colocar como un anexo nuevo informe de la alta comisionada. También puede ocurrir como pasó, por ejemplo, con la OEA, que el secretario general remitió un informe y él lo puede junto con otra información adicional que le haya recabado, remitir el informe como organización internacional a la Corte Penal. Es decir, no necesariamente tiene que ser solo, puede ser acompañado con otros recaudos que los estados quieran enviar. Bueno, vamos a hacer una pausa, Ali, y regresaremos a esa idea. Conversamos con Ali Daniels, quien es integrante, director de la ONG Acceso a la Justicia. Bueno, continuamos conversando con Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, organización no gubernamental, para concluir el tema de lo que puede pasar con el informe al margen de que puede llevarse a la Corte Penal Internacional. ¿Queda simple para el archivo o puede servir para que se tomen otras iniciativas de parte de gobiernos del mundo? Sí, tenemos que entender que la situación venezolana, la comunidad internacional no la ha constatado un día para otro. Eso han tardado años, han sido denuncias constantes. Por eso es que el que me dice a mí, no, es que esto se va a engavetar y tal, es que no sabe el trabajo que hay detrás de eso. Estamos hablando de años de trabajo, de denuncias por parte de la sociedad civil que está diciendo en Venezuela está ocurriendo graves violaciones. Hay un reconocimiento implícito a las ONG venezolanas que fueron las que realizaron el trabajo de acopio y refugio de toda la información. Es así, entonces son años de trabajo, años de denuncia que se están recogiendo ahí y decir que el foco internacional está ahorita puesto en Venezuela es gracias justamente a esas denuncias. Entonces, el informe no es una pérdida de tiempo y menos con la exposición, como digo, que ha tenido, porque el anterior comisionado hizo 2 informes que no tuvieron ni la mitad de la exposición que este ha tenido, precisamente porque la señora Bachelet, a diferencia de muchos personajes del gobierno, puede decir, yo sé lo que es la tortura, yo sé lo que es la persecución política. Al padre de la señora Bachelet se lo mataron en una sesión de tortura, ella fue torturada, su mamá también, y tiene la moral para decir, yo puedo acusar a un Estado de que está violando y está torturando. En consecuencia, digamos, ese peso moral, el gobierno no puede con él, porque sabe que está hablando desde la autoridad de una persona que ha padecido las violaciones a los derechos humanos. Mira, aprovecho la ocasión para no salirme de este tema, que creo que lo hemos evaluado en términos generales pues, de manera apreciable. Por allí en camino está, es un tema jurídico que tiene que ver con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿no? Que aprobará seguramente la Asamblea Nacional a propósito de un anuncio que hizo el presidente de la Asamblea, el presidente del Poder Legislativo, Juan Guaidó. ¿Qué significa el TIAR? Más allá de lo que algunos están generando como nivel de expectativa que pueda servir tal vez para una intervención militar, lo que se interpreta de ello es que un acuerdo o tratado netamente defensivo, pero como te comentaba en el interín, yo creo que es más simbólico que otra cosa. Sí, bueno, de hecho es un tratado antiquísimo que data de la década de los 40, que la única hasta ahora... Segunda Guerra Mundial. Sí, que hasta ahora la única consecuencia práctica es una cosa muy curiosa. La única consecuencia práctica que ha tenido el TIAR
fue que le sirvió a José Figueres en Costa Rica para eliminar el ejército. Entonces, del resto... Interesante ese dato. Sí, del resto no ha habido ninguna aplicación, efectivamente, como tú me comentabas en el intermedio. Las Malvinas, durante la Guerra de las Malvinas, el gobierno argentino lo invocó y no fue aceptado. De manera que, digamos, decir de una buena vez que porque el TIAR vaya a ratificar por parte de la Asamblea Nacional, eso inmediatamente va a suponer la conformación de una estructura armada para actuar en Venezuela. Hasta ahora no es más que una especulación, porque incluso el propio tratado dice que deben agotarse las vías diplomáticas antes de tomar cualquier acción. De manera que el propio tratado te está diciendo, tienes que agotar las vías diplomáticas y en las negociaciones antes de hablar de cualquier otro tema. No, y además es un proceso que lleva etapas. Bueno, lo aprueba la Asamblea Nacional, aprueba la reinserción, porque Venezuela estaba, no sé si el gobierno de Chávez, fue el gobierno de Chávez, se retiró del TIAR, 2007, 2012, no recuerdo bien. 2007, por ahí. 2007. Ok, lo apruebas en la Asamblea Nacional. Eso va a la Organización de Estados Americanos, que le daría el visto bueno a la reinserción o reingreso de Venezuela. Y luego vendría un trabajo de discusión de que, bueno, propongo, suponte el delegado venezolano enviado especial de Guaidó, propongo que discutamos la aplicación del TIAR para Venezuela. Y se genera un debate interminable que no se sabe si puede... Claro, porque eso tiene además unas implicaciones prácticas que los países tienen que aportar. Entonces no se trata nada más de decir así, yo apoyo el TIAR y ya. No, es que tienes que aportar, tienes que involucrar. Y eso tiene unas consecuencias que no todos los países están dispuestos a cargar, ni siquiera Brasil, que es el más grande de todos. Ahora, ¿por qué entonces se hace ese ruido mediático alrededor del TIAR, esa reverberancia de opinión pública? Sí, bueno, porque justamente... La aplicación no es nada que... Yo creo que es una manera de apaciguar. Está la radical, que también la tenemos, que dice que hay que tomar acciones radicales, hay que tomar acciones fuertes. Entonces, yo creo que para apaciguarlos un poco le estamos diciendo, bueno, vamos a hacer este camino, pero mientras tanto también manejamos las negociaciones. Entonces, yo veo que es como un juego con varios tableros, entonces se están manejando, digamos, las fichas de una manera diversa en cada tablero, a los efectos de tratar de apaciguar, digamos, los dos extremos que hay en todas partes en este país, lamentablemente. Bueno, regreso al tema de derechos humanos nuevamente. Informe Bachelet, en discusiones, pero hay nuevas denuncias de que se siguen violando derechos humanos en el país, que hay nuevos detenidos políticos, etcétera. O sea que la situación no ha concluido. Sí, y además porque se puede hacer como rutinario, ¿no? O cotidiano. Eso es lo más peligroso. No podemos normalizar las violaciones a los derechos humanos. No podemos normalizar el hecho de que en Venezuela se esté torturando. Y cuando digo esto, lo digo con toda responsabilidad, en el sentido de que yo utilizo un informe que presentó Provea, donde destaca que hubo del año 13 al año 2018 hubo 488 casos de tortura. 488 casos de tortura no ocurren ni por accidente, ni porque un funcionario se excedió, ni nada. Y doy un dato adicional. De esos 488 casos de tortura, 100 corresponden al año 2018. Es una política de Estado, pudiera pensarse. Por lo que estamos señalando, porque no se trata de una situación individual, sino que se trata de una situación que es generalizada y sistemática. Y lo sistemático hace que el Estado sea responsable, ¿no? Ahora, ¿cómo manejar esa situación? No, claro, está en el caso que ya le mencionaste del capitán Acosta Arévalo, el nivel de imputación que desarrolla la Fiscalía. Ya sabemos el tema del homicidio preterintencional. Eso descarga de peso y de penalización a los supuestos responsables. Sí, pongamos un ejemplo. El Gonzalo Gimio de Foro Penal ha dicho que lo máximo por estas imputaciones a los torturadores y asesinos el capitán Acosta Arévalo, lo más que le podrían acarrear son 9 años. Comparemos eso con el caso de los bomberos de Medellín, que hicieron un video satírico. Cuando se les presentó en la audiencia de presentación, se les aplicó la ley del odio. La ley del odio establece penas hasta 30 años. Es justo que por una persona torturada 9 años y por un video satírico se le aplican 30 años. Esa es la realidad de la justicia venezolana, que en realidad no es justicia. Bueno, gracias por toda la información, Ali. Muy amable por haber compartido con nuestros televidentes. Hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.